La lectura bíblica hoy está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. La palabra de Dios dice: Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. En estos domingos y semanas que vienen, los temas de los mensajes van a tratar acerca de 7 cartas o 7 mensajes que el Señor Jesús dio a las iglesias de aquel tiempo. Pero como te lo dije el domingo anterior, estos 7 mensajes también son para cada uno de nosotros, son para nuestras iglesias también, para las iglesias de este tiempo. Y estas cartas o mensajes que están en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos van a decir lo que Jesús también quiere mostrarnos a nosotros. Hoy vamos a la segunda carta, que está en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 8 al 11, el texto que acabo de leer. La primera carta, como recordarás, el mensaje del domingo pasado, fue dirigida a la iglesia de Éfeso y trató acerca de la importancia del amor de Jesús. Ahora, esta segunda carta, Jesús le da un mensaje acerca del tema del sufrimiento de la iglesia. Es muy interesante que la primera carta trata acerca del amor de Jesús, o el amor a Jesús, como algo que debe distinguir a los creyentes en él. Y también es muy interesante que el segundo tema de esta carta, segunda, trata acerca de la posibilidad de sufrir aún siendo creyente en Jesús. Como que el Señor Jesús no quiere que ignoremos este tema del sufrimiento, como para que estemos muy atentos si nos llega, aún siendo creyentes en él. Bueno, este es el mensaje de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, 8 al 11. Vamos a ver hoy 3 cosas. Número 1, el siervo sufriente. Número 2, la prueba del sufrimiento. Y número 3, la libertad de la muerte. Primero, el siervo sufriente. Cuando digo el siervo sufriente, me refiero al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento a él se le refería como el siervo que venía. Y lo primero que leemos en esta carta es, mira cómo él se presenta en su carta a la iglesia, a esta iglesia. Y así comienza su carta. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Como dando énfasis, o quiero dar cierto énfasis a la segunda frase de Jesús: yo soy el que murió y volvió a vivir. Mira cómo Jesús, entonces, el Hijo de Dios, nos dice que Él mismo pasó por el sufrimiento de la muerte. Jesús en toda su vida experimentó muchas clases de sufrimientos y al final experimentó la muerte. Cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos leer en muchos pasajes cómo Jesús tuvo presiones, tuvo dificultades, pasó por muchos dolores, como los tenemos todos nosotros. Cualquier persona tenemos estas cosas también. También leemos que Jesús fue incomprendido, muchos no querían creer en él, y entonces te das cuenta. Dios no solo conoce el sufrimiento, porque Él sabe todas las cosas, sino que Dios hecho carne en la persona de Jesús también conoce por experiencia propia el sufrimiento. Y al final de sus días, como lo relatan los evangelios, le llegó al Señor Jesús el mayor sufrimiento de su vida. Y al final dice que Él murió, fue abandonado por sus seguidores primero, fue negado, fue traicionado, fue maltratado, golpeado,
Y como si fuera poco el sufrimiento de Jesús, cuando fue clavado en la cruz, también dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, que fue abandonado por Dios su Padre. Ese fue su mayor sufrimiento que tuvo. Y por eso los profetas en el Antiguo Testamento siempre se refirieron a Él, como Isaías, por ejemplo, se refirieron a Él como el varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Eso está en Isaías 53. Y finalmente, como te decía, como Jesús lo dice aquí, como lo relatan los evangelios, Jesús sufrió el último gran sufrimiento de todos, y esto es la muerte. Es por eso que Jesús se presenta así a la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió, pero también dice el que volvió a vivir. Y esto fue también lo que realmente pasó con Jesús. Él murió, pero al tercer día volvió a la vida. Entonces los creyentes en Él, en Cristo Jesús, no solo creemos en la veracidad de su muerte, que Él fue sepultado también, sino también creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque Él lo dice aquí, Él murió y vivió, resucitó al tercer día. ¿Por qué Jesús entonces se presenta de esta manera a esta iglesia en particular, a la iglesia de Esmirna, como el siervo sufriente, como el siervo que sufrió? La respuesta es porque esta iglesia en particular que estaba en la ciudad de Esmirna, estaba pasando por un tiempo y iba a pasar por más tiempos de sufrimientos. Y esto es lo que viene a continuación. Número 2. La prueba del sufrimiento. Mira cómo nuevamente, de la misma manera que lo hizo con la carta a Éfeso, la primera, en esta segunda carta, Jesús les dice, yo te conozco. Porque les dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Versículo 9. Es decir, Jesús conocía todo lo que estaba sucediendo con todos los creyentes, con todas las iglesias de aquel tiempo, como lo hace también en este tiempo. Hoy sigue siendo lo mismo. Jesús conoce todo acerca de nuestra vida. El Señor Jesús no está ajeno o distante de lo que pasa, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, de la misma manera que lo hizo con la iglesia de Esmirna. Recuerda que estas cartas también son para nosotros. La palabra tribulación aquí, que se menciona en algunas Biblias, en algunas versiones, significa eso, sufrimiento, prueba. ¿Qué estaba sucediendo en esta iglesia? ¿Por qué Jesús les da esta carta? Bueno, parecía que los creyentes que pertenecían a esta iglesia estaban sufriendo por causa de su fe. En aquellos tiempos los cristianos no eran tan bien aceptados, la gente no los estimaba tanto y es muy probable que había mucha oposición para todos los que recién se convertían a la fe cristiana. Por eso nota que Jesús menciona cosas como el versículo 9, sé que eres pobre, dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Ser cristiano, entonces, podría significar estar en desventaja económica en medio de la ciudad. Y luego, lo que leí después, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. Podría ser que sucedía que muchos de los cristianos que se habían convertido de la fe cristiana antes eran judíos. Y los líderes judíos de ese tiempo estaban molestos, estaban celosos, porque se habían convertido al cristianismo y entonces calumniaban a los cristianos ante las autoridades romanas. Y por eso Jesús les llama sinagoga de Satanás a estos judíos, porque lo que estaban haciendo ellos con el pueblo cristiano eran cosas que tenían que ver con el diablo más que con Dios. Y una cosa más que encontramos acerca de este sufrimiento de los creyentes de esta iglesia es que también dice Jesús que algunos estaban siendo echados a la cárcel. Versículo 10.
No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Cuando Jesús dice que serían echados en la cárcel durante 10 días, no lo podemos leer en el sentido literal tanto, sino que los 10 días pueden representar una manera simbólica de que Jesús conocía bien los tiempos del sufrimiento. El Señor Jesús, como hoy, sabe bien cuánto es el tiempo que debemos sufrir por la pandemia que inició hace tiempo y que ya parece ser que está terminando. El Señor Jesús sabe el tiempo exacto. Con esto aprendemos entonces que los cristianos, el tiempo de sufrimiento de los cristianos siempre es un tiempo limitado, siempre es definido, y Jesús sabe cuánto es ese tiempo. Y aún Jesús también dice que unos iban a morir. Eso es lo que dice también el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por todas estas cosas que estaban sucediendo en Esmirna, Jesús les dice en el versículo 10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. No tengas miedo cuando te llegue este asunto del sufrimiento. Ahora, tal vez tú te preguntes, ¿por qué el Señor Jesús, por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, no hay una respuesta clara a esta pregunta, pero podemos entenderlo de dos maneras. Número uno, Dios lo permite que en ciertos momentos, ocasiones, su pueblo sufra para enseñarnos que un creyente, un cristiano, sufrir por alguna razón no es resultado del destino o, como se dice hoy, del karma o de la mala suerte o de la casualidad, sino que todas las dificultades, las aflicciones de la vida tienen un propósito de parte de Dios. El sufrimiento es parte de un plan de Dios. Y este plan siempre es dirigido para la mayor gloria de Dios, para glorificar a Dios. Esta puede ser una razón de los misterios del sufrimiento de las personas, en especial de los creyentes en Jesús. Y número dos, cuando sufrimos por alguna razón, Dios quiere que aprendamos lecciones acerca de nuestra confianza en Él. El sufrir por algo, por alguna causa, te enseña que en ninguna otra cosa puedes confiar sino solamente en Dios. Las aflicciones, este sufrimiento, te enseña que nada puede darte confianza y seguridad, solamente Jesús te la puede dar. En la Biblia encontramos muchos textos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acerca de los temas que nos hablan de la confianza en Dios. Confía en Dios con todo tu corazón, de la fe en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, pon tu fe en Cristo Jesús. Y aquí Jesús le pide lo mismo a la iglesia de Esmirna, cuando les dice en el versículo 10, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy, en nuestros días, piensa esto, tal vez tengamos muchas clases de sufrimientos, unos pueden padecer enfermedades, otros carencias económicas, escasez, otros falta de trabajo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, en fin, hay muchas clases o razones de nuestras aflicciones hoy. Y hoy también cuando sabemos de los sufrimientos por causa de nuestra fe en Cristo, bueno, pueden tener que ver con burlas de tus amigos porque ya eres un creyente en Jesús, un cristiano, o desprecio o menosprecio de los demás, o tal vez hasta el abandono de tu familia, de tus amigos, porque ahora te hiciste un creyente en Cristo Jesús. Todas estas clases de sufrimientos tienen que ver también con lo que estamos leyendo aquí en esta carta a Esmirna. ¿Por qué cosas difíciles, te pregunto, estás pasando ahora?
¿Qué te está causando aflicción? ¿Qué te está haciendo preocuparte mucho, sufrir mucho o tener mucho miedo? Bueno, si sufres por alguna razón, por alguna de estas cosas, esto es bueno para ti. Si algo te está causando aflicción en tu vida, Dios está siendo glorificado y tu fe en Él está siendo fortalecida. Hay una historia de algo precisamente que sucedió en mucho tiempo después, unos 50, 70 años después de esta carta de Jesús a Esmirna. Algo sucedió y está en la historia en la historia humana. Se dice que vivió en Esmirna, precisamente en esta ciudad, un hombre llamado Policarpo, que nació y vivió en Esmirna por el año 150 después de Cristo. En ese tiempo a los cristianos no se les perseguía, pero si alguien los delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, se les castigaba. Y Policarpo en ese tiempo, 150 después de Cristo, era el pastor de la iglesia de Esmirna. Y en ese tiempo entonces él, Policarpo, fue acusado, fue condenado por los tribunales. Se cuenta que Policarpo fue escoltado, llevado preso hasta el procónsul local que se llamaba Statio Quadratus y lo interroga. Y Quadratus le insistía diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió, y son palabras que están registradas en la historia. Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente, dice esta historia, que los soldados lo agarraron, lo ataron a una estaca y atado en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encenderse el fuego para quemarlo, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta esta oración y dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto con tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Y Policarpo murió en una hoguera. Policarpo fue fiel hasta la muerte, como lo leemos en esta historia de la iglesia de Esmirna. Bien, en tercer lugar, la libertad de la muerte. En tercer lugar, vemos al final de este texto que cuando leemos la carta a Esmirna, podemos ver que también esta fue la única iglesia a quien Jesús no le reprochó nada. No hubo nada en contra de Jesús para esta iglesia. Pero ahora la pregunta final es: ¿cómo puedo soportar la prueba del sufrimiento por alguna causa? ¿Cómo puedo hallar las fuerzas para serle fiel a Jesús en medio de esta aflicción que me está llegando a mi vida por alguna razón? Bueno, Jesús lo dice aquí en el versículo 8. Cuando dice, leo el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Mira lo que dice Jesús acerca de él. Y esto es para ti. Él dice que Él es el primero y el último de tu vida. Es decir, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos o con miedo por las cosas que están sucediendo, recuerda siempre que Jesús es el primero, el creador de todas las cosas y el creador de tu propia vida. El que puso en la historia en marcha desde el comienzo de todo. Y Jesús también dice que Él es el último, el que pondrá fin a todas las cosas de la historia humana y también de tu vida, cuando Él regrese un día a juzgar a los vivos y a los muertos para hacer nuevas todas las cosas. En otras palabras, Jesús te está diciendo: yo soy tu punto primero en tu vida, en todas las cosas que te están sucediendo, y yo soy tu punto último, tu punto final,
también en todas las cosas que estás viviendo. Y lo único que te pido, dice Jesús, es solo ámame, solo sírveme a mí, adórame a mí y muéstrame que en realidad soy tu punto primero y último, tu alfa y tu omega, como lo refirió en el capítulo 1. De esta manera podremos encontrar las fuerzas para continuar siendo fiel a Jesús en medio de cualquier circunstancia. Una cosa más, y con eso termino. Por eso al final de esta carta, Jesús les dice, y te dice a ti también, tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y dice también, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La corona de la vida aquí significa la vida eterna que un día tendremos al final de los tiempos. Cualquier ciudadano de Esmirna sabía que en el imperio una corona era un símbolo de triunfo, de victoria, de conquista sobre los enemigos. Bueno, con estas palabras, Jesús les dice a esta iglesia y a nosotros que Él es el dador de la vida. Jesús es el que fue llevado a la muerte en la cruz, pero Él también fue el que vivió y resucitó y ahora vive por siempre, por toda la eternidad. Esta corona significa participar también de la victoria de Cristo sobre la muerte. Con esta promesa de Jesús nos dice que un día seremos libertados completamente de la muerte para vivir para siempre. Y esto también nos quita entonces el miedo a la muerte. ¿Crees que Jesús murió y resucitó por ti? Este es el secreto del poder del Rey para cada uno de nosotros. ¿Crees que Jesús murió y resucitó por ti? Vamos a orar, oremos. Señor, en este mundo siempre vamos a tener muchas clases de pruebas, de dificultades, cosas que nos preocupen, que nos causen tristeza y hasta que nos hagan tener miedo. Pero Señor, tú viviste todas estas cosas y tú nos comprendes. Y tú eres el primero y el último, el dador de la vida. Por eso, Señor, permite que saber y creer esto nos anime, nos fortalezca, nos conforte. Que recordemos siempre tu promesa de la corona de la vida al final de los tiempos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.